Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Vamos a continuar con esta serie de Anima en Blender desde cero y ahora vamos con el Wall Cycle femenino. Vamos a retomar lo que hicimos en el video pasado. Básicamente va a ser el mismo proceso y de hecho el video en gran parte va a ser un timelapse en velocidad alta y solo nos vamos a detener e ir más despacio en las partes que sean características específicas para el Wall Cycle femenino. Vamos a utilizar el rig gratuito de Rain. Te dejo el enlace en la descripción por si no lo has bajado. Y primero un proceso de acomodar el rig, de poner básicamente los brazos en FK, la columna también en FK, que la cabeza siga al pecho y que los ojos sigan a la cabeza. También algunos controles que sentí que me estorbaban los escondí en algunas capas y hacer un selection set al menos al inicio de todos los controles. Ahora un proceso de hacer ligero el rig, básicamente consiste en hacer un duplicado de la geometría que voy a utilizar, eliminar los modificadores excepto el de rig y también esa geometría hacerle un decimate para bajar el número de polígonos. El proceso de detalle está en el video que está apareciendo en la parte superior. Si no lo has visto te recomiendo que vayas a revisarlo y regresemos aquí. Empezamos con las poses principales, las poses de contacto. Vamos a seguir el mismo proceso que en el Wall Cycle masculino. Voy a dividir mi pantalla, poner dos vistas, una lateral y una de perspectiva. Mi timeline a 25 cuadros. Bajamos primero el root para tener algo de peso. Y antes de continuar vamos a ver un poco de teoría y vamos a utilizar mucho la guía del libro de Richard Williams. En esta ilustración de ese libro vemos algunas características que él nos comenta para diferenciar el Wall Cycle masculino y femenino. En términos generales habla de que el caminar masculino tiende a tener más peso, más energía, las extremidades están más abiertas y se marcan más los desfases. Y el caminar femenino se caracteriza por ser más delicado, con el cuerpo más centrado y más cerrado en sí mismo, las extremidades más juntas al cuerpo como protegiéndose. No hay tanto peso ni energía en el subir y bajar del cuerpo, las zancadas son más cortas y hay un movimiento extra más marcado en la cadera y en los hombros que en el caminar masculino, y estas son características genéricas que pueden acentuarse o marcarse más o menos dependiendo del personaje. Empezamos entonces teniendo todo esto en cuenta con la primer pose de contacto, el mismo proceso que seguimos con el caminar masculino, pero por ejemplo los pies aquí están más juntos. Acomodo la esquina para que esté ligeramente curvada hacia enfrente, lo que es root, estómago, pecho, y empiezo a trabajar en los brazos, contrapuestos a las piernas y teniendo cuidado en que la mano se sienta bastante relajada. Voy a abrir otra vista para tener la vista totalmente frontal y voy a juntar más los pies, que deben estar más cerrados. Voy a acomodar los brazos que estén más cercanos al cuerpo. Y es importante que siempre el cuello lo adelantemos un poco y subamos la cabeza para generar esa curva de la espina de la parte del cuello. Seleccionamos todo, ponemos un key para hacer nuestro primer contacto, lo copiamos en el cuadro 25 y en el cuadro 13 hacemos una copia invertida. Con esto ya tenemos los contactos, vamos a los puntos intermedios donde vamos a poner el peso del root. Cuadro 4, root hacia abajo, cuadro 10, root hacia arriba, 16 hacia abajo y 22 hacia arriba. Ahora trabajamos los pies, haciendo toda la pose en el que pisa, hace contacto, se planta en el suelo, el talón se sube, la pierna da el paso y pisa de nuevo. Todo esto con la pierna derecha. Vamos también con la izquierda y teniendo cuidado con la animación del talón o el bal, que se sienta natural, que se alcance a marcar, pero que no sea demasiado exagerado. Buscamos tener ese movimiento natural en las piernas y ahora en el Graph Editor ajustamos un poco la altura del root y también la curva de rotación en X, que es un movimiento hacia el frente. En el cuadro 4 se vaya hacia adelante, en el 10 hacia atrás, 16 hacia adelante y 22 hacia atrás. Trabajamos la silueta de los brazos en la vista lateral para que en las poses de contacto estén abiertas simétricamente. Y luego trabajamos los desfases en las poses intermedias, buscando que tenga fluidez, que se sienta el desfase pero que no se marque exageradamente. El proceso mismo, la lógica del movimiento, todo es lo mismo que en el Wall Cycle masculino, lo que estuvimos haciendo en el video pasado, solo estamos teniendo cuidado que sea el movimiento más delicado, más contenido. Sigo manteniendo pocos keys en el timeline y eso me facilita mover las curvas para limpiar el movimiento de la cabeza y del cuello y también de los brazos. Trato de resolver las poses a mano en la vista, pero me ayudo con el Graph Editor para buscar fluidez en las curvas. Hasta este momento no había hecho más selection sets, voy a hacer selection set para los brazos, me va a facilitar mucho el trabajo, uno que sea del brazo y contenga los dedos y un selection set aparte que sean los puros dedos. Una característica femenina importante es que la mano puede estar un poco doblada, como si estuviera un poco rota, sin que se deje de sentir relajada. Vamos a trabajar ahora los dedos, también poner una pose que sea como una pose neutra, relajada. En este caso no tenemos una librería que nos pueda servir de guía o de base, pero lo podemos hacer a mano.
Selecciono el hueso del codo, me voy al channel box y libero o quito el candado de los canales de rotación que faltan. Generalmente solo vas a usar un canal en los codos, pero en este caso vamos a forzar un poco la pose para crear una forma de arco en los brazos. Nos vamos a dar permiso entonces de liberar esos controles, tanto en el brazo izquierdo como en el brazo derecho. Voy a acomodar la mano izquierda con la misma idea en mente, tener los dedos y la mano relajados, y voy a usar los selection sets para copiar la pose de los dedos de la mano derecha y pegar la pose invertida en la mano izquierda. Sigo puliendo las poses, la silueta y el movimiento de los brazos, y una nota importante es que en las poses de contacto, cuando el brazo está hacia el frente debería de meterse un poco hacia el cuerpo, y cuando está hacia atrás también debería meterse hacia el cuerpo, obviamente en la parte trasera. Sigo refinando la rotación en X de toda la espina, constantemente estoy dando play y estoy viendo cómo funciona, y es muy importante que la espina quede bien. Borro unos keys que veo que no eran necesarios y estaban de más. También el pecho, busco esa rotación en X, que el movimiento se vea natural y orgánico, que se alcance a marcar pero que sea muy sutil. Siempre la espina es la parte más importante del movimiento del personaje, entonces vale la pena que le dediquemos el suficiente tiempo a esto, principalmente lo que es el subir y bajar, la traslación en Y la rotación en X hacia el frente y hacia atrás. Esos dos canales son los que siempre te van a marcar el peso del personaje, principalmente. Sigo mejorando el cuello y la cabeza. Ten en cuenta que el cuello va a estar desfasado ligeramente del pecho y la cabeza ligeramente del cuello. Revisa siempre si en los demás canales no tienes algún key equivocado que esté de más, hay que borrarlo. Y si sientes que no está funcionando, no tiene nada de malo borrar todo y empezar de nuevo esa sección. De hecho, generalmente es lo que funciona más. Sigo trabajando la fluidez de los brazos y, como te comentaba, en los contactos hacer que el brazo se siente que se mete hacia adentro, sobre todo lo que son codos y manos. Ahora, las rotaciones del torso, seleccionamos el root y vamos a girar el root en el sentido de la pierna que está hacia adelante. Esto es rotación en la horizontal en el eje verde. Ponemos el primer key, lo copiamos al final, 1 y 25 va a ser el mismo y el cuadro 13 va a ser lo opuesto. Borramos los keys que nos están estorbando ahora y con eso tenemos la rotación en horizontal del root. La cabeza se va a girar demasiado, pero se va a ir ajustando sobre todo con el movimiento del pecho y ajustes extras que haremos. Ahora el pecho debe ser algo similar pero en sentido opuesto. Giramos el pecho en el sentido del brazo que está hacia adelante, también en el eje verde en lo horizontal. El key del cuadro 1 lo copiamos en el 25 y en el 13 lo hacemos opuesto. Ya dándole play y viendo cómo se siente, vamos a decidir si es mucho o es poco. Podemos ajustar la curva fácilmente. Ya con la rotación del pecho en Y, la cabeza debería de balancearse. De todos modos queda un poquito ahí un movimiento, entonces podemos solucionarlo poniendo un key en rotación en Y en la cabeza, algo así. Ya con eso la cabeza queda más pareja en lo horizontal, digamos. Obviamente si después hacemos cambios en el pecho, que seguramente ocurrirá, habrá que ajustar de nuevo la cabeza. Ya en este punto podemos tener un ciclo de caminado genérico, muy parecido al masculino que tuvimos anteriormente. Y si tu animación es muy simple, incluso este ciclo te podría servir para la mujer también. Pero sí te recomiendo que conozcas las características que vamos a ver a continuación y que las apliques aunque sea de una manera sutil, pero para poder hacer una diferencia. Tomé algunas capturas de videos de modelos caminando en slow motion. Hice una rotoscopía muy simple y traté de ajustar lo que son las poses que usamos para animar con las imágenes que había en el video. Se me hizo una muy buena referencia porque precisamente en las pasarelas las modelos acentúan o marcan más esas características femeninas. Te dejo estos videos en los recursos del Drive y también una pequeña tabla que hice comparando las imágenes, y con la simple observación podemos ver que el movimiento de la cadera se ladea del lado de la pierna que está delante, sobre todo en la pose del cuerpo cuando está abajo, y justo cuando está dando el paso y la pierna está en el punto alto, la cadera se invierte para seguir esa otra pierna. De alguna manera pareciera que la cadera se queda detenida o pegada hacia cierto lado y luego en el cambio de peso cambia al siguiente. Por eso Richard Williams en el libro dice que la cadera la retrasas. El movimiento de los hombros es muy similar, también se acentúa más en la pose que está el cuerpo abajo, solo que va a estar en dirección opuesta a la cadera. Además hay cierta rotación en la cadera en el otro sentido, en el eje que podemos decir que es de Z. También hay algunos otros elementos, por ejemplo los brazos forman una especie de arco, donde los codos quedan hacia adentro del cuerpo. La cabeza tiende a inclinarse en sentido de la dirección de los hombros y las piernas tienden a caminar como hacia el centro, como cerrándose. Vamos a empezar a aplicar las características en el rig. Primero voy a juntar los pies en traslación en X, los voy a cerrar, sobre todo en la parte del contacto. También para hacer ese movimiento que cuando se desliza el pie para atrás se separa ligeramente. Voy a poner los keys de los contactos. En el cuadro 13 puedo dejarlo como está, que es cuando va a estar más separado, pero en el cuadro 1 y 25 los selecciono y los muevo para que el pie se ajuste. Ok,
que se mueva hacia adentro del cuerpo. Y de hecho voy a agregar keys después del contacto para mantenerlo como cerrado, es decir, para que pase más tiempo en esa posición cerrada. Y la separación del cuadro 13 la voy a suavizar. Después de la separación, cuando está dando el paso, va a volver a acercarse hacia el centro. También podría agregar una pequeña rotación en lo horizontal para darle variación al pie. Observamos el movimiento y lo vamos suavizando. Es importante que se alcance a sentir, pero que sea muy sutil, porque si se nota demasiado se va a ver mal. En la otra pierna vamos a aplicar exactamente lo mismo. Ponemos nuestros keys de contactos cuadro 1, 25 y 13. Observamos cómo se comporta. Si el movimiento es mucho, vamos a juntar la curva para que el valor no sea tan amplio. Y continuamos limpiando y ajustando la curva hasta lograr esa sensación de que los pies entran hacia el centro del cuerpo, sobre todo en el contacto. Ahora las rodillas, en este ciclo vamos a mantenerlas hacia adentro un poco. Aprovechando, vamos a hacer una nota sobre las rodillas. Es bueno que estén siempre a una buena distancia de las piernas, dependiendo mucho del sistema también del rig. En algunos rigs van a estar separadas de las piernas y entonces tienes que mantener una buena distancia para evitar pupeos. En este caso en particular de este rig, los pull vectors están emparentados a las piernas, entonces se van a mover cuando ellas se muevan. En casos así ya no tienes que preocuparte demasiado por las rodillas, solamente verificar que se estén comportando bien durante la animación. Voy a borrar los keys que había para tener un inicio limpio y puedes ver aquí en el panel del personaje que tiene ese atributo de que puedes poner que sigan a los pies o no los sigan. Vamos a dejarlos que sí sigan y vamos a resetear. Ya borré todos los keys, van a estar en su posición original, se van a mantener así. Solo voy a poner keys en el cuadro 1, 25 y 13 para tener ese estado natural como base. Y ahora sí, para acentuar la característica femenina, voy a cerrarlas un poco hacia el centro, copiar el key del cambio al 25, la otra pierna, la otra rodilla también ajustarla. Y de hecho en la pose, cuando la pierna está arriba, por ahí del cuadro 9, vamos a cerrarla un poco más, como lo vimos en nuestra referencia, pero de una forma más sutil. Queda un key muy apretado del cuadro 16, entonces lo voy a borrar para que respire más el movimiento, se interpone mejor. Y la otra pierna igual, en el punto en el que está arriba dando el paso, por ahí del cuadro 20, vamos también a cerrar la rodilla un poco hacia el centro. Vamos a trabajar ahora la cadera, la selecciono y veo que tengo unos keys ahí extraños que no sé de dónde vienen, los voy a borrar. Vamos a tener un inicio limpio totalmente. Voy a asegurarme primero estar en local. En la pose de contacto voy a rotar en el eje horizontal hacia el lado de la pierna que está hacia adelante. No hay que rotar demasiado ya que el root ya tiene algo de rotación, entonces podríamos exagerar mucho. Estamos ahora solamente en el eje de rotación en Y. Vamos a copiar el key del cuadro 1 al cuadro 25. Y vamos a copiar ese key y pegarlo invertido en el cuadro 13 para que la rotación sea inversa exactamente. Voy a ajustar otra vista para que sea la vista posterior, que nos va a ayudar también a ver el movimiento. Vamos ahora con la rotación en Z, en el eje azul. En el contacto lo vamos a subir del lado derecho, en la pierna que está delante. Todavía sin exagerar mucho, solamente vamos a matizar. Vamos a copiar el primer cuadro en el último. Y para el cuadro 13, ya sea que copiemos invertido el key o nos fijemos en el valor y lo escribamos invertido en ese cuadro. El punto es que estamos buscando que sea lo más simétrico posible. Ya empieza a tener ese movimiento característico de la cadera, pero todavía está muy lineal, muy robótico, digamos. Vamos al cuadro 7, que es en sí el breakdown del caminar. Cuando la pierna está dando el paso, se está subiendo. Aquí vamos a empujar con relación en X en el sentido contrario de la pierna que está subiendo. Y vamos a rotar un poquito más en el eje de Z hacia arriba en la pierna que está estática. Y en cuanto a traslación en X, se va a mover en sentido opuesto a la pierna que se está levantando. Ahora en el siguiente paso, en el cuadro 20,
vamos a empujar en horizontal en el sentido opuesto de la pierna que se está levantando. Esto es al lado izquierdo de la pantalla. Vamos a revisar nada más que el valor sea similar al del anterior. Voy a acomodar, redondear un poco las tangentes. Y también la rotación en Z en el eje azul, vamos a subirlo en sentido de la pierna que está firme. En el cuadro 4 voy a exagerar ese empuje de la cadera y también la rotación, entonces voy a agregar un key para favorecer. La idea es que en esa sección de la gráfica haga como pico el movimiento. Lo hacemos en traslación y también lo vamos a hacer en rotación en Z. Seguimos en esta misma curva acomodando tangentes. Entre el cuadro 4 y 7 es cuando hace pico. Pasamos hasta el cuadro 13, que ahí ya se está cambiando hacia el otro lado. Y entre el cuadro 16 o 17 voy a marcar un key extra para marcar más esa curva, que haga pico ahí el movimiento, y la tangente se va a acomodar para cambiar hacia la siguiente posición. En traslación también agrego ese key que nos ayude a favorecer, a marcar más ese pico en el movimiento. Se marca más el movimiento de la cadera, pero para mejorar la fluidez vamos a ajustar las tangentes del inicio y del final. Es bueno hacer esto en algunos controles cuando hacemos ciclos, cuando nos interesa que la fluidez no se detenga por el easy. Entonces seleccionamos los keys, clic derecho, cambiar interpolación a lineal. Así cuando se repite el ciclo, el easy no se marca tanto. Estoy viendo que los keys del final no se me cambió con la interpolación, lo voy a hacer a mano simplemente ajustando las tangentes, haciéndolas más cortas y más rectas. Y siguiendo en revisión a las curvas, encuentro que en rotación en X hay algunos keys que se pusieron que no fue voluntario. Los voy a borrar, de hecho. Solo dejo el primero y ese valor lo voy a mover para que levante un poco la cadera. Continúo limpiando las tangentes de los últimos keys de algunos canales, convirtiéndolas en lineal. Ahora en la curva de rotación en Y vamos a jugar un poco con la velocidad. Con los primeros keys vamos a favorecer el contacto del inicio, que se mantenga un poco más. Y al llegar al contacto del cuadro 13 vamos a favorecerlo también, incluso vamos a retrasarlo un poco. Vamos a probar cómo se ve. Y esto nos da un pequeño juego en el ritmo, en la velocidad de la rotación. Esto es algo de experimentar, de jugar con los ritmos, evitar que se vea tan lineal o tan robótico. No siempre un personaje femenino va a tener la cadera tan marcada, pero estamos queriendo acentuar en este caso. Vamos a agregarle algo de balanceo al root. En los contactos se va a trasladar en X en el sentido de la pierna que está delante. Hacemos la primera pose, la copiamos en el cuadro 25 y en el cuadro 13 en sentido opuesto. Al darle play veo que está muy exagerado, vamos a reducirlo y puedes observar que en el proceso de animar muchas veces es como en la pintura. Primero se da una pincelada con la pintura así directamente y después se matiza, se suaviza, se integra con lo que está alrededor. Así también algunas poses las marcamos primero exageradas y luego las vamos suavizando. Y seguimos jugando con los valores, probando cosas. En este caso voy a reducir la rotación en Z de la cadera, pero voy a aumentar el traslado en X. Vamos a retomar el trabajo en el pecho. Ya tenemos una rotación básica en el eje de Y. Y pudiéramos agregar algo de desplazamiento en X. Esto va a ser en sentido opuesto a la cadera. Entonces en el primer contacto lo vamos a empujar hacia la izquierda y en el segundo hacia la derecha. De igual manera vamos marcando primero las poses y luego vamos suavizando la curva, hasta lograr un movimiento sutil que nos agregue detalle pero que no sea demasiado notorio. Vamos a agregarle movimiento a los hombros. El hombro derecho lo vamos a subir. Estamos apoyando las líneas que se marcan con lo que es el pecho y la cadera. Se marcan esas diagonales y con los hombros vamos a marcar más. Entonces trasladamos ese hombro hacia arriba en el cuadro 4, que es en el punto en el que más se marcan las diagonales. El hombro izquierdo lo bajamos y ahora en el cuadro 16 vamos a hacer lo opuesto. Bajamos el hombro derecho y subimos el hombro izquierdo.
En pantalla los vemos invertidos porque estamos en la vista de enfrente, pero recuerda que siempre usamos los nombres de las extremidades como sería en la vida real y trasladamos para no alterar la rotación de todo el brazo. Vamos a suavizar un poco las tangentes, darle espacio a los keys para que respiren y agregar un poquito de easy al inicio y al final. Los hombros están en un buen estado ahora. Vamos a ajustar algo del root. Lo que voy a hacer es bajarlo todo en la curva de traslación en Y, porque la pierna que queda firme quedaba demasiado estirada. Para agregar algo de flexibilidad al root, también vamos a agregar rotación en Z muy ligeramente. Cambiamos al local. En el cuadro 4 rotamos hacia la izquierda y en el cuadro 16 hacia la derecha. Marcamos el movimiento y suavizamos la curva bastante, porque debe ser algo muy sutil. Si se nota mucho se va a ver extraño, pero le agrega un extra de flexibilidad a lo que es todo el torso. En la cadera, además, en el punto que la pierna está subiendo, voy a rotar el eje Z hacia abajo un poquito. Eso en ambas piernas para darle más flexibilidad también. Ya son ajustes más finos, puede variar mucho, depende de lo que quieras lograr. Ya a tu gusto puedes seguir jugando con las curvas, experimentando o ya pasar a lo siguiente. La cuestión de los brazos va a depender mucho de lo que quieras lograr. Si es un ciclo más genérico, más simple, no pretendes tardarte tanto quizá. En un caminar femenino simple podrías dejarlos así. Es el mismo movimiento que el caminar masculino. Solo con lo de los hombros ya agregaste un poco de acento femenino, digamos, ¿no? Pero si quieres hacerlo más estilizado y más sexualizado, digamos así, más como el caminar que vimos en la referencia de las modelos en las pasarelas, realmente más extremo ese rasgo femenino, sí tendríamos que cambiar los brazos. Y el punto en resumen sería rotar los brazos para que los codos queden hacia adentro, en la parte de atrás del cuerpo. Podemos empezar a hacer ese cambio en este ciclo que ya tenemos, empezando con los contactos. Los vamos a rotar en el eje horizontal, pero también vamos a tener que ajustar los demás ejes, la apertura del brazo, y así invertido de alguna manera se forma una curva donde los codos quedan hacia adentro. Este proceso va a requerir que rehagamos bastante de la animación de los brazos, por eso te comento, depende en tu criterio si lo necesitas realmente o no, y vamos a continuar haciéndolo. Voy a cambiar la vista lateral para cuidar que al hacer todos estos cambios no se pierda ese movimiento como de péndulo. También de vez en cuando revisar los hombros, en la pose que va hacia atrás empuje un poco hacia atrás el hombro también, y hacia adelante empuje hacia adelante. Voy a ajustar la rotación en Y de la cadera, se siente un poco exagerada. Quiero escalar todo el valor. Seleccionas toda la curva y te vas aquí, Transform y escala. Le tengo asignado un shortcut más cómodo, pones ese comando y la tecla Y para que escale en el eje de Y. Mueves el mouse y se escala el valor completo de la curva. No tienes que estar ajustando todos los valores a mano. Subo un poquito todo el valor y veo que el resultado se ve más natural. Sigo acomodando las poses de los brazos, sobre todo en la pose que está atrás del brazo. En el contacto en el cuadro 13 voy a empujar más el brazo hacia adentro y hacia atrás. Este proceso de corrección te sirve para este ciclo o para alguna otra cosa que animes. Empieza a cambiar los contactos sobre todo y después las poses intermedias. Si hay algún key que está haciendo ruido que sea demasiado, lo puedes borrar y la interpolación te va a ayudar a conectar los movimientos de una mejor manera. Vamos a revisar los canales de rotación en la gráfica. Es buena idea cuando vas a revisar rotaciones complejas como esta, que primero muevas un poco los keys en la gráfica para que veas cuál es el comportamiento o hacia qué dirección se mueve, porque a veces no es tan sencillo entenderlo. Y mientras vamos moviendo la gráfica, vamos revisando las otras vistas, no perdiendo ningún detalle. En la vista lateral vemos que sigue el péndulo, en la vista trasera que los codos queden hacia el centro y en la perspectiva que se vea estético. Aquí al final tenía un key que no tenía sentido porque debería de ir el valor subiendo y no adelantarse, ¿no? En la curva de Y también tenemos algunas cosas fuera de lugar, las vamos a ir ajustando. Al momento de usar el editor de gráficas hay que tener algo en cuenta, que es que las posiciones no van a ser nunca puras, los ejes no van a ser puros.
No tratar de entender la lógica perfecta matemática de por qué ese ki está ahí, por qué la forma de la curva es de cierta manera, así específicamente, porque a pesar de que los ejes tienen cierta función, se mezclan las rotaciones, se mezclan las posiciones, entonces nunca va a ser totalmente puro. Solamente nos guiamos por la intuición, vemos algo que esté fuera de lugar, que esté muy chueco, lo corregimos, ajustamos tangentes, eso va a impactar en que el movimiento sea más limpio, más fluido, pero no podemos entender realmente cómo afecta el movimiento. Así a nivel matemático me refiero, ¿no? También por ser un ciclo, la lógica nos dice que los valores van a estar arriba y abajo continuamente. También el hombro es importante que le demos una limpiada. Si puedes resolverlo con las puras poses en el viewport, en el timeline, es mejor, pero siempre un poco de limpiada en las tangentes, en las curvas, ayuda a que fluya mejor. Sobre todo cuando son ciclos y los movimientos deben ser muy fluidos, muy simétricos. En este punto vemos que el movimiento se ve bien, se ve fluido, solo que tenemos un problema. Y es que la mano en algunos cuadros se mete a la pierna. Esos momentos en que las geometrías chocan, en el argot de animación de los estudios se le dice penetraciones, y tienes que tener mucho cuidado porque eso en cualquier estudio que trabajes va a ser lo primero que te van a pedir que cambies. Era entendible que ocurriera por el movimiento que va muy pegado al cuerpo y vamos ahora a corregirlo, vamos a buscar la manera, y muchas veces con las penetraciones que son complicadas, que no quieres cambiar demasiado la animación, puedes offsetear los controles. Entonces vamos a seleccionar el hombro y vamos a moverlo en el eje de traslación de Y. Seleccionamos los keys y movemos ligeramente hacia arriba para que se separe. Ayuda, pero aún falta. Entonces el brazo, el control del brazo, podría offsetearlo también, pero creo que serviría mejor en la rotación en Z mover todos los keys. Buscamos el canal, seleccionamos los keys, los movemos y el brazo se va a separar. Ya estamos logrando lo que queremos. Vamos a revisar cuadro por cuadro y acercarnos para ver bien. Y en los cuadros del problema vamos ahora sí a mover la mano. Lo hicimos desde arriba de la cadena para que fuera más sutil, más progresivo. Pero ahora sí ajustamos en sí el control de la mano, rotamos un poco, así sean unos milímetros lo que se separe del cuerpo, pero con eso es suficiente, siempre y cuando nos esté penetrando. También pudiéramos ajustar los controles del pulgar. Uso el selection set del brazo derecho completo para asegurarme que el primer y el último cuadro sean iguales. Copio y pego el key para asegurarme. Vamos a dar una limpiada más a las curvas ya que hicimos algunos cambios. Asegurarnos que no haya keys chuecos, tangentes que no nos funcionen. Sobre todo la guía para detectar eso es dando play, observando, y algo que no se vea fluido, que de repente se sienta como que tiembla o como que se detiene. Ahí es donde podemos ver que hay algún error y revisamos las curvas en esa sección. Muchas veces la forma de la curva nos indica también algún problema. Si de un key a otro cambia muy drásticamente la forma de la curva, puede ser un indicador. Podemos seguir limpiando curvas eternamente. Hay que saber también detenernos donde ya funciona y ya no es necesario cambiar más cosas. A veces alguna pose que se ve extraña, la solución es simplemente borrar el key. En este caso el cuadro 4 lo sentí extraño, lo borré y cambié lo que es el desfase de la mano, más bien apuntando hacia atrás, y así me gustó más el resultado. Hemos hecho bastante trabajo en el brazo derecho y sería un gran problema rehacerlo en el brazo izquierdo a mano. Vamos a intentar entonces simplemente copiarlo invertido. Uso mi selection set de brazo derecho para seleccionar todos los controles. Y en el Graphitor doy mi comando de revelar todas las curvas para que se prendan todos los canales. Selecciono y copio. Ahora con mi selection set de brazo izquierdo pongo primero un key y luego doy pegar invertido. Y al parecer hizo un buen trabajo, me copió la animación. Obviamente se va a sentir extraño porque no está desfasado, se va a sentir como que está bailando. Y lo que voy a hacer es desfasarlo a mano. Entonces voy a fijarme dónde está el contacto, identifico cuál es el key del contacto, veo que hay unos keys juntos al lado derecho, eso me sirve para identificarlo, y el key del contacto del cuadro 13 lo voy a desfasar hacia el cuadro 1. Ahora me pongo en el último de los keys, selecciono todo, doy copiar y pegar, es como si extendiera el ciclo, pero lo recorrí. Y así ya tengo la misma animación pero desfasada. Ya teniendo la mayor parte de la animación del brazo izquierdo resuelta, simplemente reviso curvas, veo si hay algo que limpiar o redondear. A veces con la operación de copiar y pegar las tangentes se enchuecan un poco, entonces es bueno dar una revisadita.
Quizá con la ayuda de las curvas y lo que estamos haciendo va a variar un poco más, se va a ver más orgánico y no totalmente copiado del brazo derecho, digamos, ¿no? Ahora la animación de los dedos. Me gusta la pose relajada del inicio, pero siento que se extienden demasiado. Cuando es el tiempo del desfase, lo que voy a hacer es usar el Selection Set de los dedos, buscar el ki en donde se desfasa, buscar el ki hasta el punto donde se me hace agradable todavía, que no es tan extremo la apertura de las manos, borrar lo que estaba y reemplazarlo con ese ki que está más moderado, y ya dejar que la interpolación lo conecte bien. Son menos ki, se va más simple, pero se ve menos extremo. Voy a hacer lo mismo con los dedos de la mano izquierda. Voy a localizar el área donde está el movimiento, donde se abre la mano, donde se abren los dedos. Voy a encontrar una pose que me guste, que esté más moderada, borrar las demás y reemplazarlas por la pose que sí me gusta. Respecto a la cabeza, vamos a agregar una inclinación. Si el ciclo va a ser muy genérico, podríamos dejarlo así, pero por las características femeninas que queremos marcar, vamos a acentuar esta inclinación. Va a ser en el sentido del hombro que está hacia abajo. Entonces en el cuadro 4 vamos a marcar esa inclinación hacia la derecha, bajando la cabeza en rotación en Z, y en el cuadro 17 inclinamos en el otro sentido, rotamos hacia abajo en el lado izquierdo, me refiero al lado izquierdo de la pantalla, ajustamos las curvas y las tangentes. En el cuadro 13 voy a agregar otro ki para favorecer la pose del cuadro 17. Vamos ahora a agregar un gesto facial. Voy a aprender los controles primarios de la cara. No tengo un selection set, entonces lo que voy a hacer es seleccionar todo, deseleccionar el control que está de más de la cabeza y crear selection set de cara. Voy a empezar a hacer un gesto simple para quitarle lo neutral o robótico de la cara. En la vista de la izquierda voy a apagar los huesos para poder ver con más claridad. Siempre esta asimetría o diferencia entre los lados de la cara se va a ver bien, va a dar appealing. Y es un buen ejemplo para algunas notas de lo que es las poses en las caras, los gestos. Que siempre tienes que pensar que las partes de la cara son una unidad, que están conectadas. Aunque una esté más arriba que la otra, forman una línea continua que se conecta sobre todo en la parte del centro. Voy a trazar aquí el ejemplo, es una sola línea continua. Y a la vez las cejas se conectan con los ojos, los párpados. No puedes simplemente animar cejas y que los ojos queden igual. Si la ceja sube, el párpado también sube, se abre el ojo. Si la ceja baja, entonces se empuja los párpados. Y probar algunos detalles extras de la boca, que sea un gesto bastante sutil, pero que le dé algo de vida. Y los controles de los ojos, de la mirada, vamos a revisar que la mirada esté en su lugar, que se mantenga quieta. Por lo general vas a juntar un poco los ojos individuales, hacer el personaje ligeramente visco, sobre todo en estilos muy cartoon, eso se ve tierno o le da cierto appeal, pero tener cuidado de que no sea demasiado. Vamos a trabajar los elementos secundarios y accesorios, es decir, la bufanda y el cabello. Voy a aprender los controles de esas secciones. Hay algunas geometrías duplicadas por la versión low que hice, las voy a esconder en el outliner. Apagué los demás controles, las demás capas de los huesos. Tengo el selection set de scarf, de bufanda. Selecciono si tenía algún ki anterior, lo borro. Y de hecho voy a esconder el cabello por ahora para concentrarme solo en la bufanda. Y vamos a empezar con un movimiento de péndulo, hacer algo simple y bastante sutil. La idea es que se sienta algo de movimiento en los elementos secundarios, pero que no distraiga la vista, que no sea tan notorio. Cuadro 1 giro hacia la derecha de la pantalla, cuadro 13 hacia la izquierda y el 1 lo copio en el 25. Es la base de un movimiento de péndulo simple. Me estoy concentrando solamente en un eje. Ya que tengo esta base, voy a tomar el siguiente control y voy a empezar a poner posiciones en donde se desfase. Va a ir retrasado en relación al control anterior. Son unos cuantos keys que me marquen el sentido contrario de lo que lleva el control anterior, muy simples y nada exagerados. Y el siguiente control, que más bien es traslación, vamos a agregar unos cuantos keys algo dispersos, no necesariamente tan lógicos. Pueden seguir algo la lógica, pero como ni siquiera lo podemos rotar, solo vamos a darle algo de movimiento.
Solo hemos estado trabajando en un eje, entonces cuando giramos la vista nos damos cuenta que la bufanda está recta, está levantada. Lo vamos a arreglar muy simple. En el primer control que usamos nos vamos a la curva de rotación en X y vamos a subir los keys hasta el punto en que se dobla y se vea mejor. En el siguiente control vamos a hacer lo mismo y de esta forma vamos acomodando la pose general. Y de hecho trasladar en Z también nos va a ayudar. Hago la prueba con la curva y se mueve demasiado. Es un buen ejemplo para mencionar esto. Cuando te pase algo así, la solución es acercarse muchísimo en el Graph Editor, lo más que puedas hacer zoom y entonces mover los keys despacito. Ahora aprendemos la geometría del cabello y los controles del cabello. Voy a empezar primero a darle una pose a la cola de caballo. Se me ocurre rotar hacia arriba el primer control y el segundo hacia abajo para crear ese levantamiento. Trato de acomodar la pose que tenga una forma de S, pero moviendo solo los ejes que realmente necesito, tratando de no mover demasiados ejes extras. Uso rotación y me ayudó el traslado también para esculpir la forma. Y estamos buscando una forma neutral por lo pronto y nos podemos dar cuenta de que tiene algunos problemas en cuanto a la deformación de los pesos de los huesos, como que las secciones de deformación no están tan definidas correctamente con la posición de los huesos y eso dificulta mucho el hacer poses y animar, pero lo vamos a hacer en la medida de lo posible. El mechón del frente, tengo un selection set que dice Add Front, este lo voy a seleccionar, voy a poner aquí. La animación de este mechón va a ser como un rebote reaccionando al cuerpo. Entonces en el primer cuadro tenemos un key que es lo neutral y en el cuadro 4 cuando baja vamos a desfasarlo al cuadro 5, se va a abrir un poco el mechón usando el primer control. Y el cuerpo sube, vamos a retrasarlo como en el cuadro 11, vamos a cerrar el control o rotarlo hacia abajo. Vuelve a bajar el cuerpo en el 16, entonces como en el 18 lo voy a volver a abrir. Y en el 22 lo voy a volver a cerrar. Copio cuadro 1 en 25 y ya tenemos la base del rebotito. Este tipo de elementos secundarios, si no se mueven para nada, se siente extraño, pero si se mueven demasiado también llaman mucho la atención y también se ve extraño. Hay que lograr el balance. El siguiente control hacia abajo. Vamos ahora a olvidarnos de todo lo demás y solo guiarnos por el control anterior que utilizamos, haciendo lo opuesto. Entonces cuando se abre el control de arriba, este se va a cerrar. Tiene también sus detalles de peso este mechón, así que vamos a tener que compensar la rotación con traslado para que no se deforme mal. Cuando se cierra el control de arriba, este segundo control se abre y cuando se vuelve a abrir, este control se vuelve a cerrar. Está haciendo exactamente lo opuesto. Los keys que estamos poniendo en estos controles no son la métrica perfecta y exacta, pero incluso un poquito de variedad en los ritmos le da una sensación más orgánica. Y el último eslabón es de traslado también, no es de rotación. Vamos a agregarle simplemente unos keys para que se mueva un poco, se desplace de su lugar. Regresamos a la cola de caballo, vamos a poner la vista posterior para ver claramente. En la vida real un elemento así va a estarse moviendo en todos los ejes, en todas direcciones. Pero para animarlo así directamente desde el principio, sí está algo complicado estarse imaginando esas rotaciones. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo, trabajar primero un solo eje y después agregamos los demás. Aquí por silueta hay que recordar que el cuerpo lleva una forma como de S, una línea de acción un tanto curva. Vamos a tratar de que la cola de caballo siga esa línea de acción. Voy a escoger cuál va a ser mi control que voy a utilizar como base o como raíz, que de hecho no va a ser el primero que está en la jerarquía realmente del esqueleto, sino en el que me da mejor movilidad. Voy a rotarlo en este sentido, digamos que hacia la derecha, hacia arriba, en el cuadro 1 y 25. Y en el cuadro 13 voy a hacer lo inverso. Voy a ver la curva, voy a exagerar. Y es una base del balanceo de la cola de caballo. En el siguiente control voy a apoyar la orientación, pero la voy a marcar más. En el primer cuadro hacia la derecha, en el 25 también, y en el 13 hacia la izquierda. Pero voy a empezar a agregar unos desfases en cuadros intermedios, como apuntando hacia la otra dirección, como llegando más tarde, es decir, desfasando.
De hecho, la pose del cuadro 13 la voy a retrasar también. Y voy a agregar esos intermedios. Y en el siguiente control vamos ahora sí a hacer lo opuesto. Empezamos con el primer cuadro rotado en el otro sentido. Observamos el mismo problema de la deformación. La sola rotación no nos va a servir por lo mismo de los pesos, entonces vamos a usar rotación y traslación para darle esa forma, esculpir la pose. Cuadro 1, giro hacia la izquierda, traslado. En algunos casos de desfase así, aunque sea un ciclo y el primer y el último cuadro van a ser el mismo, el primero lo voy armando y ya después copio para no distraerme con la interpolación. Voy scrolleando y voy pensando, buscando la lógica. Mientras los otros controles se dirigen hacia la izquierda, este control se va a dirigir hacia la derecha. Llegan a un punto ya más extremo a la izquierda y este hacia la derecha. Ahora sí copio el primer cuadro en el último. Empieza a tener forma. Y oponer así los eslabones es lo que te da la sensación de desfase. Tienes que usar algo de imaginación, algo de lógica y prueba y error para lograr que los desfases se vean bien. Le damos una limpiada a las curvas para que fluya mejor. Y el último eslabón es de traslado también y lo vamos a desfasar. Va retrasado en relación a los demás, trasladándolo muy tenue solo para que tenga algo de vida en ese extremo de la cola de caballo. Podemos seguir puliendo ya que de verdad nos agrade cómo se ve la animación con este eje. Cambiamos de vista y empezamos a agregar movimientos en otros ejes. Puede ser en X, también eslabón por eslabón. Cuando el cuerpo baja, lo vamos a subir. Y cuando el cuerpo sube, lo vamos a bajar. Vamos con una lógica similar, eslabón por eslabón, pero ahora utilizando el eje de X. Hay que tener cuidado e ir guardando cuando nos gusta y cuando hacemos cambios experimentamos hasta que realmente nos gusta, entonces guardamos y continuamos. Es mucho de observación. Y de esta manera agregamos algo de movimiento extra. No hay que exagerar, generalmente con que tengamos un eje bien eso nos va a dar una muy buena base, pero sí nos ayuda a tener algo de movimiento en los otros ejes también. Ya en este punto solo queda ir limpiando, puliendo mucho a gusto de lo que estés buscando. En mi caso voy a escalar los valores del movimiento de la cadera y de los hombros para hacer el ciclo un poquito más cotidiano. Y así terminamos este video del ciclo de caminado femenino. Gracias por llegar hasta aquí. Son videos bastante laboriosos que tienen muchos elementos que espero de verdad que te sirvan, que te aporten mucho. El próximo video vamos a ver ya el último tema de los ciclos de caminado. Va a ser cómo hacer que sea loop infinito, cómo hacer que camine hacia adelante y varios métodos para eliminar que los pies estén resbalando en el piso, sino que realmente se anclen donde deberían de estar. Además de cómo hacer que camine sobre un path o trayecto que nosotros dibujemos. Vamos a ver varios casos como ejemplos prácticos, digamos. Y el video va a tener una parte más básica, más simple, y una parte más compleja, más técnica, digamos. Por lo pronto te recomiendo que este ciclo lo practiques, lo hagas de nuevo, que experimentes variaciones y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias y nos vemos pronto.